Si fueras el propietario de una plantación de esclavos, ¿permitirías que tus esclavos gobernasen la plantación? Si tuvieras una mansión llena de siervos para servirte, ¿permitirías que los siervos gobernaran en tu mansión? Si tuvieras una fábrica llena de trabajadores, ¿permitirías que los trabajadores gobernaran tu fábrica? En los tres casos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque eres tú el que sabe cómo funcionan las cosas. Y los esclavos, siervos o trabajadores, tres palabras que son sinónimas, sencillamente no tienen los conocimientos ni el cerebro para gobernar ni regularse. Lo que pasa es que con el tiempo los propietarios de las plantaciones de esclavos llamados estados se dieron cuenta que los esclavos, siervos o trabajadores eran muchos y es difícil controlar a la masa si permites que la masa se sienta demasiado oprimida. Entonces, dentro de el territorio de la plantación de esclavos, los propietarios se dieron cuenta de eso. Y se dieron cuenta que había que hacer creer a los esclavos, siervos, trabajadores, de que ellos se autorregulaban, como que tenían algo que ver con el funcionamiento del lugar. Aunque claro, se implantó de tal manera que no se dieron cuenta que en realidad era puro entretenimiento. Las anécdotas no hacen ver el bosque. Fijémonos, por ejemplo, en el Reino de las Españas. Es un reino que existe desde 1975. El reino actual, aunque en el 2017 pues perdió un territorio, pero bueno, digamos que tiene ese continuismo que pasó de un monarca a otro. La Constitución, esa Constitución que da tantos derechos inalienables a la plebe, a los esclavos, a los siervos, a los trabajadores, que les hace creer que se autogobiernan a sí mismos. Hay un individuo o un conjunto de individuos que no les afecta las leyes que afecta a la mayoría de los ciudadanos, el monarca y su familia. Aunque aparentemente su familia y los que tiene alrededor del séquito aparentemente caen bajo las leyes de dicha Constitución, pero la realidad no es así. Es más, fijémonos que ese reino de las Españas es un reino vasallo del Vaticano y cada año les envía un vasallaje que lo llaman manutención de la Iglesia Católica y cosas así. La banca oficial en el Reino de España está manejada por los legionarios de Cristo, el Opus Dei y los jesuitas. Curioso, ¿no? Es decir, por supuesto que no se puede permitir que los esclavos se autorregulen o que se crean que mandan en algo. O sea, se hace que se crean, se lo crean, pero la realidad no puede ser así. Porque la masa, la plebe, sencillamente tienen un nivel de inteligencia menor que la élite. La élite se han estado reproduciendo durante siglos
conociendo la historia real, el conocimiento real. La plebe, en cambio, ha estado reproduciéndose durante siglos, aprendiendo el arte de la obediencia debida. Dentro, si bajamos al nivel de la plebe, es muy curioso, porque la estructura de supuesto gobierno, que no lo es, se basa en un enfrentamiento de dos bandos que se llaman derecha e izquierda. Para quien no tiene los ojos tapados y sí ve el bosque, se da cuenta que en estas circunstancias es mejor y funciona mejor un parásito corrupto de derechas que un parásito criminal de izquierdas. Supongo que la élite, cuando quiere que su terreno haya una limpieza y haya destrucción, promueven a los parásitos criminales de izquierda. Y cuando quieren que haya una reconstrucción y que digamos que suba el nivel de vida de sus súbditos, esclavos, trabajadores, promueve que salga un parásito corrupto de derechas. Si en un territorio quiere que aumente la riqueza, se implantará un imperio o una dictadura de derechas. Si quiere que haya destrucción y baje el nivel de la riqueza, se implantará una democracia o un dictador de izquierdas. Por supuesto, ocurra lo que ocurra, la parte importante nunca se toca, porque nunca permitiríamos que esos subsedes tuvieran algo que ver con el gobierno real. Las plantaciones de esclavos, los estados, pueden parecer que tienen guerras con ellos y todo este tipo de cosas. Pueden aparentar que sirven para alguna cosa. Pero si nos fijamos, el comité de los 300 continúa en su lugar y el grupo de los 13 continúa por encima del comité de los 300. Y están por encima, esos son los que, digamos, los grupúsculos, las familias que manejan el bacalao. Ejemplos todos los que quedamos. Ejemplos todos los que quedamos. Parece ser, por ejemplo, que ahora se requiere una destrucción de México. Y han empezado a explotar los gaseoductos con muertos y muertos. Es un ejemplo reciente. Es curioso porque cuando estaban los corruptos de derechas, supuestamente también había robo de petróleo, esas cosas, pero no explotaban los gaseoductos. Ahora explotan los gaseoductos y dicen: es que son los ladrones de petróleo. Supongo que habrá gente que se lo crea. De vuelta al reino de España, nos dimos cuenta cómo la dictadura respetaba la voluntad de los individuos. No había obligación de ir al colegio, de mandar a los niños al colegio, los niños podían trabajar, las familias podían tener muchos niños, las familias eran lo que tienen que ser, hombre, mujer, niños. En cambio, el siguiente plan fue el de la destrucción del lugar. ¿Quién fue, por ejemplo, qué gobierno fue el traidor que dio el paso para la destrucción de la soberanía del Reino de España? Gobierno socialista. Así funcionan las cosas. Nos puede parecer mejor o nos puede parecer peor, nos puede gustar mejor o nos puede gustar peor. Está claro que los que van por ahí diciendo es que nadie aporta soluciones son sencillamente bobos, porque la única solución
es tomar las riendas de uno mismo y abandonar el juego de la obediencia debida. Esa es la única solución. Todo lo demás, que es colectivista y ese tipo de cosas, de la comunidad, el colectivo y todo eso, es pura bazofia intelectual. Porque no hay nada peor cuando los hijos de la plebe se creen intelectualoides. Cuando se permite que la plebe, la generación siguiente, se crea que es intelectual y que sabe soluciones para el colectivo y todas estas cosas, es cuando se está implantando la dictadura de izquierdas. En todo caso, demasiado clarito lo he explicado. A los que les gustan masajes en el cerebro, supongo que les habrá molestado escuchar este vídeo. Pero si eres inteligente y te das cuenta que estoy explicando las cosas tal como son, sencillamente comparte esta información con otros para que como mínimo tengan el shock de haberlo escuchado como mínimo una vez. Aparte, da igual. Yo estoy en mi proceso de solución de mí mismo. El resto, que haga lo que les dé la gana, porque no va a cambiar nada si no te cambias a ti mismo. Decía Dostoyevsky, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Ahí está la clave. No es que sea una solución, es que es lo que es. Gracias por tu atención. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Suscríbete, no te suscribas, haz lo que te dé la gana. Pero el caso es que nos encontramos en un siguiente vídeo, YouTube mediante. Hasta entonces. ¿Cuántos ejemplares vas a comprarte de mi libro Ventana al Futuro? ¿10, 20, 30? Fantástico.